Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Toma el escudo de la fe. El texto bíblico se halla en Efesios 6:16, que dice: Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo, en esta carta, él está hablando a los creyentes y les está haciendo conocer que deben tomar contextualmente toda la armadura de Dios. Habla de la coraza de justicia, el yelmo de salvación, que es el casco, la espada del Espíritu, las sandalias del Evangelio, el escudo de la fe y el cinturón de la verdad. Todos estos elementos formaban parte de la armadura de Dios. Pero queremos enfatizar este día, este versículo de Efesios 6:16 que dice: Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La única manera de apagar los dardos de fuego del maligno era mediante el uso de la fe. La armadura del soldado romano, del atuendo, constaba de estos elementos. Tenían un escudo. Ese escudo era de forma rectangular, medía 1 metro de largo y 75 centímetros de ancho. Esto era para protegerse de las flechas de fuego que lanzaba el enemigo. Y claro, este escudo era de madera, pero había sido forrado con el pellejo de un animal. Y esto era mojado para que cuando los enemigos lanzaran esos dardos de fuego, esas flechas de fuego, se apagaran en el escudo. Ahora Pablo está diciendo que los creyentes debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y claro que contextualmente también vemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, poderes, que operan en estas regiones celestes, dice la carta de Efesios. Hay una lucha contra estos poderes de las tinieblas. Más adelante Juan habla de que hay una lucha contra el mundo. Y en otra ocasión Pablo hace mención que hay una lucha contra la carne. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha contra el mundo, la carne y estos poderes demoníacos. Pero tenemos la armadura de Dios. Y la demanda en esta carta de Efesios es que debemos tomar toda la armadura de Dios. Solamente queremos enfatizar este día el tomar el escudo de la fe. La Escritura nos hace mención en el libro de Daniel, en el capítulo 3, acerca de 3 hombres que hicieron uso de la fe. Estos hombres conocían la ley de Moisés. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio después de Salomón, porque al término de su gobierno de Salomón se dividió el pueblo de Israel en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Pero en ese tiempo de estos reinos, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por los babilónicos y sirios. Y fue en ese tiempo donde Daniel fue llevado a Babilonia con sus amigos. El rey Nabucodonosor les cambió el nombre a Daniel y a sus amigos. Entonces Daniel fue llamado Sadrach y sus amigos Mesac y Abednego. Ellos tenían mucha reputación, estos jóvenes, porque eran los más sabios que había en Babilonia. Y el rey Nabucodonosor los tenía en mucha estima. Pero un día este rey hizo una estatua de oro y dio un edicto de que todos tenían que inclinarse y honrar a esta imagen que él había hecho. Estos hombres judíos estaban ahí bajo el servicio de este reino de Babilonia, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse a honrar esta estatua que había sido, o este ídolo que había hecho este rey Nabucodonosor.
Y ellos se negaron porque conocían las Escrituras. Estos hombres sabían que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3 hacia adelante, Dios había demandado ahí que no debían tener dioses ajenos delante de él, que no deberían hacerse imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos hombres sabían también, a través de los salmos, que Jehová era su luz y su salvación, que Jehová era la fortaleza de su vida, y de que ellos no debían temer de nadie. Salmo 27:1. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces ellos conocían esta palabra y también sabían de el mensaje que había en el libro de Deuteronomio, que dice: Jehová va delante de ti, que él no te dejará ni te desamparará. Bajo ese conocimiento que tenían de la palabra, fue esta la razón del por qué estos hombres o estos jóvenes no se inclinaron ante esta estatua que había sido construida por el rey Nabucodonosor. Algunos dicen que era la propia imagen de Nabucodonosor, pero ellos se negaron a inclinarse, a honrar esta estatua porque sabían que había un solo Dios. Y cuando fue dado aviso a este rey Nabucodonosor que estos tres jóvenes no se inclinaban ante esta estatua, el rey Nabucodonosor se enojó. Dice que demudó su semblante. Se enojó de tal manera que dijo: ¿cómo es posible que ellos no se inclinen? Porque hay un edicto que decía que cualquiera que no se inclinara ante esta estatua debía ser atado y lanzado al horno de fuego. El rey Nabucodonosor mandó a calentar este horno 7 veces más, y que sean atados estos hombres y lanzados al horno de fuego. Y fue calentado este horno de tal manera de que cuando los oficiales de este rey fueron llevando a estos tres jóvenes, y en el acto de lanzarlos a este horno de fuego, fueron muertos. Fueron lanzados Sadrach, Mesach y Abednego a este horno de fuego. Y cuando ellos empezaron a observar y mirar que estos hombres sean consumidos por estas llamas, lo que ocurrió es que se dieron cuenta que habían 4 personas, ya no 3, y uno de ellos que brillaba como hijo de dioses. Fue dado aviso al rey Nabucodonosor, y él se acercó y miró, y él dijo: ¿no fueron 3 los que fueron lanzados al horno de fuego? ¿Por qué veo 4? Y él no tenía una explicación a esto, y veía que no se quemaban, sino que andaban en medio de este horno de fuego, y no se quemaban, y había uno más que resplandecía mucho más que el fuego. Y fue asombrado y se asustó este rey. Y cuando estos hombres salieron de este horno, no habían sido tocados por el fuego, ni su cabello, ni su ropa, ni tenían el olor a quemado. Y que estos hombres habían dicho que ellos no se iban a postrar ante esa estatua que había sido erigida pues por el rey Nabucodonosor. Estos hombres usaron su fe, y usaron su fe en el sentido de creer lo que la palabra de Dios decía, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y que no se iban a hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ellos conocían esta palabra, y lo que hicieron es, primero, negarse a inclinarse ante esta estatua que había sido erigida por Nabucodonosor, y también le dijeron a él que no se iban a inclinar ni la iban a honrar, pese a que había un edicto que decía que iban a ser lanzados inmediatamente al horno de fuego. Qué importante que estos hombres usaron su fe. No solamente creían en esta palabra, sino que
declararon estas palabras delante del rey Nabucodonosor y jamás se inclinaron ni la honraron a esta estatua. Y lo que aquí Pablo está diciendo en esta carta de Efesios es que debemos tomar el escudo de la fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros ya una medida de fe. Eso habla la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 4, que Dios nos ha dado ya una medida de fe. Si tú tienes la vida del Espíritu en ti, tú ya tienes ya una medida de fe. Y esta medida de fe es suficiente para que tú puedas usarla. Esta medida de fe no tiene que ser aumentada. Tú ya tienes esa medida de fe. Esta medida de fe tiene que ser usada y usada cada día, hermanos. Todos los días tenemos que usar este escudo de la fe. Tú estás llamado a usar este escudo de la fe. Y claro, con la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, las sandalias del Evangelio, el cinturón de la verdad y la vida pues de oración. Son elementos importantes, pero aquí estamos enfatizando solamente un elemento de esta armadura, que es tomar el escudo de la fe. Y esto implica que conozcamos la palabra. Amén. Que tú puedas conocer la palabra de Dios. Que tú puedas tomar el escudo de la fe. Porque en 1 de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La única manera de vencer al mundo es a través de la fe. Con la fe tú puedes en la vida cristiana caminar en victoria, pero es usando la fe. Si no usas la fe, seguro que no vas a poder vencer al mundo. Si no, el mundo te va a aplastar. El mundo va a ser un obstáculo para tu crecimiento en la vida espiritual, para que tú puedas tener una vida cristiana victoriosa. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Preciosas promesas. Jesús mismo está diciendo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana victoriosa no es sin obstáculos. Vamos a tener obstáculos. Satanás no va a disparar sus dardos encendidos contra nosotros porque se nos ha dado el escudo de la fe. Tú tienes el escudo de la fe. Mientras tengas el escudo de la fe, los dardos del enemigo serán apagados. Por eso debemos tomar el escudo de la fe. Sadrac, Mesac y Abednego apagaron esos dardos de fuego del maligno que los amenazaba y decía: vas a morir. Vas a morir si no te inclinas ante esta estatua. Y ellos no se inclinaron, porque sabían que mayor es el que estaba en ellos que el que estaba en el mundo. Ellos sabían que Jehová iba delante de ellos y que Él no los iba a desamparar, no los iba a dejar. Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando usamos la fe. Tú estás llamado a usar la fe. La fe no te exime de las tribulaciones. La fe no te excluye de las aflicciones, de los sufrimientos, de las pruebas. Porque en el relato bíblico vemos, Pablo en Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esta parte que dice: y nos gloriamos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en esas pruebas, en esas aflicciones. Ahí nos gloriamos, está diciendo Pablo. La fe no es para que muevas la mano de Dios. Nosotros no cargamos este escudo de la fe para que Dios actúe. No lo usas para
recibir fuerzas de parte de Dios cuando estás débil. La fe no lo usas para acercarte más a Dios. No lo usas para relacionarte a Dios desde una posición pecadora. Nuestra fe está enfocada en la persona de Jesús, en la obra de Jesús. La fe está mirando siempre a la persona de Jesús, lo que Él hizo a través de su obra en la cruz. Por eso la carta de Hebreos 12:1, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con Jesús se inicia la fe y con Él termina la fe. Nuestra fe tiene que mirar siempre a la persona de Jesús. Tiene que mirar la obra de Cristo. Nuestro enfoque está en la persona de Jesús. Por eso dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la persona de Jesús, en su obra, en los beneficios que ha traído esta obra de Cristo para nosotros, la Iglesia. Nuestra fe no está desconectada de la gracia de Dios. Más bien nuestra fe es una respuesta positiva a lo que Dios ya ha suministrado por gracia. La fe no hace que Dios actúe, ni le obliga a hacer a Él nada, porque Dios ya ha suministrado todo por gracia. Lo que hace nuestra fe es articularse con la gracia. No pueden estar separados la gracia y la fe. Por eso es que Pablo en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No solo es la fe para ser salvos, y no solo es la gracia para ser salvos. Se usan de forma articulada, se usan ambos, tanto la gracia como la fe van juntas. Necesitamos que la fe mire la gracia siempre, que la fe entre a este ámbito espiritual y tome lo que la gracia de Dios ha suministrado. Y la gracia de Dios es Cristo mismo. Si tú tienes a Cristo, tienes ya la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está en tu vida, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestro espíritu Dios nos ha impartido ya esa gracia. En nuestro espíritu ha venido ya Cristo a morar en nosotros. Y si tú tienes a Cristo, tienes la gracia de Dios. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Absolutamente todo está en ti. Dios te lo ha dado todo a través de su Santo Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, todo eso ya está en ti. Nosotros lo activamos eso por medio de la fe. Por medio de la fe entramos en este ámbito espiritual, en esta área espiritual y nos apropiamos, decimos, yo tengo el amor, el gozo, la paz, yo tengo la fe, tú tienes ya la fe que te ha sido dado. Y Dios ya te ha dado esa fe, no para que sea un adorno más en tu vida, sino para que lo uses. Pero la fe es la manera de cómo tú te apropias de y recibes lo que Dios ya ha suministrado por su gracia. Muchos dicen o enfatizan que todo depende de Dios. Dios es soberano. Si Él quiere, sucederá. Si no quiere, no sucederá. Todo depende de Dios. Y le dicen, si tú quieres, Señor, me sanarás. Y teniendo este tipo de creencias, lo único que va a hacer que te va a llevar a una vida de fracaso. Tenemos que entender que Dios ya lo hizo todo. Dios ya nos ha suministrado todo por gracia. Por gracia. Todo lo que tú necesitas para la vida cristiana, para que andes en victoria, Dios ya te lo ha suministrado todo en tu espíritu. Lo único que hace la fe es apropiarse
de todos estos beneficios que ha logrado la obra de Cristo para tu vida. Dios se va a manifestar de una manera milagrosa cuando tú usas la fe. Tú vas a poder ver la manifestación del poder de Dios, del obrar de Dios. Vas a poder caminar en victoria cuando usas la fe. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo que él iba a enviar un diluvio sobre la tierra, y Noé le creyó a Dios, importante, Noé usó la fe, él le creyó a Dios. Por eso es que este hombre empezó a construir el arca. Día a día salía este hombre y construyó esta arca de los bosques, cortando la madera y poniendo una madera tras otra bajo el diseño que Dios le había dicho, hasta que logró construir el arca. Cuando él empezó a construir esta arca, la gente se burlaba de él. Decían, este es un loco, porque aquí nunca ha llovido. Esta es una planicie árida. Aquí no es frecuente las precipitaciones, las lluvias. ¿De dónde sale este loco a hablarnos de que va a haber un diluvio? Y se burlaban de él cada día. Y Noé le creyó a Dios. Él puso su fe en lo que Dios le había dicho. Importante que nosotros pongamos así como Noé nuestra fe en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. En cada palabra que hay en la palabra de Dios, en la Biblia, en el nuevo pacto, cada palabra existente ahí, nosotros los creyentes tenemos que creer esa palabra. Eso es usar nuestra fe, ¿no? O sea, creemos y hablamos eso, porque Noé en ese tiempo, él estuvo anunciando lo que él creía, lo que Dios le había dicho a este hombre, que iba a venir un diluvio. Él iba anunciando con cada madera que iba colocando en esa arca del pacto. Él iba construyendo día a día y la gente iba viendo eso, pero la gente no entendía, estaba ciega, no ponía oídos a la voz de Dios. Los creyentes usamos el escudo de la fe día a día, tomando un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, porque Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un crecer en el conocimiento, pero ahí no nos quedamos en el conocimiento, porque Pablo dice, lo que creí, hablé. O sea, todo lo que tú crees respecto al Evangelio, respecto a la obra de Cristo, lo tienes que poner en tu boca. Eso es tomar el escudo de la fe, porque el enemigo nos va a decir, a través a veces de las opiniones, por medio de el internet, está bombardeando, trayendo mucho mensaje acerca de salud. La mayoría de gente está diciendo, están recomendando, ¿no? Dice, esto debes hacer y esto. Y claro que son cosas importantes. O sea, esos son medios que el enemigo está usando para que nuestro enfoque sea dirigido a nuestra salud, para que nuestro enfoque sea dirigido a nuestras finanzas, para que nuestro enfoque sea dirigido al placer, para que nuestro enfoque sea dirigido a muchas cosas. Pero la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, y a Él tenemos que mirar día a día. Él debe ser la centralidad de toda nuestra atención día a día. Si tú quieres caminar en fe y vencer al mundo, tú quieres caminar en la vida cristiana y vencer al mundo, tienes que usar la fe. Pero la fe no sin Cristo, la fe no es ciega, la fe tiene que estar mirando siempre a la persona de Jesús, mirando su obra, mirando los beneficios que ha traído este acto redentivo, esta obra de Cristo para nosotros la iglesia. Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios.
Y claro que es imposible si no está la persona de Jesús. Esta fe no tiene que ver con lo que tú haces. Oh, sí, yo tengo que orar, estudiar más, ayunar. Muchos lo han reducido la fe a sus obras, a lo que ellos hacen. Pero tu fe tiene que mirar lo que Jesús hizo, no lo que tú haces para Dios, sino lo que Jesús hizo. A eso debe estar orientada nuestra fe, porque lo único que agrada a Dios es cuando dirigimos nuestra fe en la persona de Jesús. Entonces, no estés esperando que Dios haga algo, que Él ya lo hizo. Dios ya lo hizo, sino que la fe se apropia y recibe lo que Dios ya ha suministrado por gracia. Por eso dice en Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y claro, va a vivir cuando nuestra fe esté en la persona de Jesús. Y usamos la fe cuando decimos, por cuya herida estoy sano. Estás mirando la obra de Cristo en esa expresión. Porque en la obra de Cristo, Él derramó su sangre preciosa ahí en el Calvario. Y cuando tú dices, y por cuya herida he sido sanado, estás usando la fe. Cuando pasas por tribulaciones, sufrimientos, tú usas la fe y dices, me glorío en los sufrimientos, en las tribulaciones, porque sé que esto va a producir en mí paciencia, y la paciencia va a producir prueba, y la prueba va a producir esperanza. Estás usando la fe, porque eso es lo que dice Romanos 5:4. Cuando el enemigo te diga que tú eres pecador, tú tienes que usar la fe. Usas la fe para decir y declarar que eres justicia de Dios en Cristo. Eso es usar la fe. Tú estás usando lo que la palabra de Dios dice. No, tú eres un derrotado. Yo soy más que vencedor en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la manera como tú estás usando la fe. Cuando hay una carencia, una necesidad de algo, tú declaras, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú ya habitas en plenitud porque has sido colocado en la plenitud. Cristo es la plenitud, ahí has sido colocado. No te falta nada. El mundo te pone carencias. El Evangelio te hace ver que estás en la plenitud. Por eso es que Pablo dijo, mas vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Amén, no hay carencia en nosotros. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo, la vida de Él, venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración, ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias, Jesús. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. Gracias por el perdón de mis pecados. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si has hecho esto, ten la seguridad que el Espíritu Santo te va a guiar. Voy a orar por cualquier problema de salud que puedas tener, porque la obra de Cristo es única y suficiente, que en esa obra Dios también ya nos ha suministrado la sanidad para todo nuestro cuerpo. Solamente créelo y decláralo, lo recibo en mi corazón. Cualquier problema de salud que puedas tener, la gracia de Dios ya ha suministrado la sanidad para ti. Solamente recíbelo. Problemas en tus funciones cerebrales, tu audición, tu visión, la motricidad de alguna parte de tus brazos, piernas. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Ahora recibes la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Cualquier problema de hígado, riñones,
pulmones, la vesícula, los páncreas. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Recibe ahora la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Tienes un hijo con problemas, con adicciones, con un problema de trastorno alimenticio, bulimia, anorexia, problemas de depresión, ansiedad, estrés. En el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Recibe la sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Problemas en tu sistema inmunológico, en tus defensas. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en la irrigación sanguínea, problemas en la sangre. En el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Aleluya. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias por tu amor que nos has mostrado a través de tu sacrificio. Gracias por tus dones. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Te agradecemos eso, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.